Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando a partir de este preciso instante a través de América es Noticia. En una nueva edición, como de costumbre, nos reencontramos 24 horas después para analizar lo que ocurre, lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico, le quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que ya nos acompañan o bien a través de nuestros medios de comunicación repartidos en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa, o bien a través de nuestras redes sociales, especialmente con nuestra cuenta en Facebook Live, que estamos en vivo en este preciso instante con nuestra gente de CNC Florida Central, y también a través de mi perfil personal. Ustedes me ubican con mi nombre y todos los días a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, estamos en vivo. Por cierto, quiero agradecer a todos aquellos que ya están conectándose en este programa especial. Tenemos un gran amigo invitado el día de hoy, ya en breves minutos lo vamos a presentar. Agradecerles el compartir también este programa porque hoy lo estaremos dedicando a, digamos, a dos temas fundamentales. Uno de ellos, por la naturaleza de nuestro invitado, hablar sobre la situación de Colombia de cara a las próximas elecciones presidenciales y también al Congreso. Digamos, muy por encima, no nos vamos a ir tan al detalle, pero sí, por supuesto, abordar un tema que particularmente nos interesa mucho como latinoamericanos, que tiene que ver justamente con Colombia y también la posición de los hispanos, incluyendo a los colombianos, por supuesto, en los Estados Unidos. Así que a ustedes, gracias por compartir nuestro programa. También a aquellos que nos están viendo en diferido a través de YouTube, también les invitamos a suscribirse en nuestro canal. Colocan igual mi nombre, Vladimir Kissinger, y desde allí estamos al aire para compartir con ustedes lo más importante, lo más resaltante de nuestro continente americano. Las últimas 24 horas en Américas Noticia. Bien, y luego de solventar un problemita técnico por acá, comenzamos haciendo este recorrido de nuestro programa número 602 antes de presentar a nuestro invitado, y comenzamos con Brasil. Y es que sin duda alguna Brasil no se detiene en términos de lo que significa no solo el tema de los escándalos en torno a la corrupción. Digamos, hay una élite política que no solamente se limita a la presidencia, a los ministros, sino además una élite política que prácticamente ha topado las distintas escalas del poder. Hemos hablado, por ejemplo, aquel caso de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara Baja del Senado brasileño. Hemos hablado del impeachment en contra de Dilma Rousseff, que la llevó a salir del poder, la primera mujer presidente del Brasil. También hablar del juicio, digamos, la investigación que se lleva hoy día en contra del actual presidente, interino del Brasil, Michel Temer, pero también de lo que ha significado este día miércoles un elemento importantísimo, y tiene que ver con la ratificación del juicio de la pena asignada a Lula da Silva. El hecho es que el juez brasileño, el relator de la Corte de Apelaciones que examina el recurso presentado por Luis Ignacio Lula da Silva, ratificó este miércoles la condena al exmandatario del Brasil por corrupción, y además no solamente que la ratifica, sino además pide llevarla a, la pena llevarla de 9 años a 12 años y un mes de cárcel. Esto, por supuesto, aleja de alguna manera a Lula da Silva de la posibilidad de ser candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, no lo aleja completamente. Todavía hay recursos legales que permitirían llevar aún así a un presidente que estaría condenado, que tendría una ratificación de la pena, y aún aumentándole esta pena, llevarlo a posiblemente poder ser un candidato presidencial, aunque cada vez se aleja más esta posibilidad. Por supuesto, de las reacciones nos hicieron esperar. La primera que salió a defender a da Silva ha sido su ex compañera de fórmula, también la expresidenta Dilma Rousseff, quien pues decía que era una retaliación política, y entender, por supuesto, las implicaciones del punto de vista de cómo se va moviendo el sistema político latinoamericano, particularmente con un Brasil que ha significado de alguna manera un centro de acción en términos de
número uno, la lucha en contra de la corrupción, hablar del exfiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, y también lo que ha significado la posición de Brasil desde el punto de vista empresarial en torno a las comisiones, a la corrupción que se presenta en nuestro continente, 11 países de nuestro continente, pues también implica, digamos, la necesidad de detenernos un poco a hablar particularmente de este tema. Pero bueno, continuamos con este recorrido. En Chile, por ejemplo, bueno, este país va a revisar, esto hablando entre lo que significa la relación Chile-Venezuela, va a revisar pues su permanencia o no en el diálogo, en las reuniones estas que se sostienen entre pues la oposición y el gobierno venezolano a partir de lo que ha significado esta última decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar algo que era previsible, algo que no nos sorprende, algo que es sumamente peligroso, que es sumamente preocupante. La mayoría de los países demócratas de nuestro mundo han alzado su voz en protesta en contra de esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Bueno, Chile, uno de ellos, aún sin tener a Piñera, aún en el, insisto, digamos en la primera magistratura, bueno, ya ha dicho que va a evaluar su pertinencia, su permanencia o no, si es pertinente, por supuesto, el que se mantengan como mediadores en este conflicto. Ya México, ustedes lo conocen, Luis Videgaray, el canciller mexicano, quien además ha estado liderando, digamos, de alguna manera esta coalición de países latinoamericanos en contra de lo que ha significado el régimen venezolano y el ataque directo a los derechos humanos. Bueno, ya ha manifestado que Chile México sale de esta mediación. Otro punto fundamental en términos de la denuncia internacional en torno a ahora esta nueva decisión del régimen venezolano, a solo días, menos de una semana de lo que ha significado la masacre del Junquito, una masacre que sigue siendo muy cuestionada, ha sido algo muy doloroso para el promedio de los venezolanos y que también fuera de Venezuela se siguen escuchando las voces en torno a este tema. Bueno, el hecho es que pasando de Chile, justamente Marco Rubio en los Estados Unidos ha pedido a Trump que sancione en este momento a Diosdado Cabello, así como lo hizo la Unión Europea. Ustedes recordarán, Estados Unidos ha tomado 3 decisiones concretas en contra una de ellas en contra de la administración de Maduro y 2 adicionales en contra de funcionarios particulares. ¿Qué significa esto? Bueno, que obviamente a estas personas se les congelan los bienes, se les retira la oportunidad de poder venir a los Estados Unidos, pero la gran interrogante ha sido ¿por qué a Diosdado Cabello no se le ha incluido en estas decisiones por parte de la administración número 45 de la Casa Blanca? Bueno, el hecho es que Marco Rubio, compañero, digamos, de partido de Donald Trump, y además una persona fundamental en términos del apoyo a la lucha de Venezuela por la libertad, ha pedido que Estados Unidos, la administración de Trump, tome en cuenta la decisión de la Unión Europea para llevar también a Cabello a estas sanciones personalísimas. De allí nos vamos al Ecuador. Julian Assange, fundador de Wikileaks, bueno, resulta que sigue deteriorando su salud. De hecho, Lenín Moreno ha aparecido y ha dicho que pues este es un problema heredado de Correa, que le molesta mucho. Han tratado a través de la Cancillería ecuatoriana, y ya lo hicieron, de hecho, naturalizaron a Julian Assange, que se encuentra en la Cancillería, en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. Lo naturalizaron, lo convirtieron ciudadano ecuatoriano para luego pedirle a la Unión, al Reino Unido, pedirle para que lo autorizara como diplomático de Ecuador en el Reino Unido para posteriormente enviarlo al Ecuador. Esto no ha funcionado, no les ha servido esta estrategia y mientras tanto, según los reportes de las autoridades ecuatorianas, Julian Assange sigue deteriorándose en su salud. Y pues finalmente, antes de entrar a nuestro tema principal del día de hoy, vámonos a Venezuela. Y es que, bueno, eurodiputada ha dicho que, o le ha pedido a la Europa como un ente diplomático, exigir elecciones de verdad en Venezuela. También países latinoamericanos siguen insistiendo, denunciando lo que significa esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes están en contra de esta decisión? Bueno, Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Estamos hablando de la mayoría de los países de nuestra América Latina que han dicho no estamos con esta convocatoria electoral en Venezuela y por lo tanto no vamos a reconocer ningún tipo de resultado en torno a este punto. Bien, mientras tanto siguen las preguntas: ¿por qué se hacen estas elecciones de manera apresurada? Almagro ha dicho que esto es una farsa electoral. En Estados Unidos han manifestado su rechazo total, y por supuesto México también, a partir de su retiro, también continúa con la denuncia a la situación venezolana. Mientras tanto, ya hay dos candidatos posibles por parte de la oposición. Pues Andrés Velázquez y Henry Falcón. Lástima que hoy no podemos hablar de Venezuela todo el día, porque vale la pena, hay mucho que cortar en términos de la postura, particularmente de Andrés Velázquez, un candidato que acaba de perder la gobernación del estado Bolívar y que ha demostrado con creces el fraude electoral del pasado 2017. La sala electoral del Tribunal Supremo ni el CNE han dado respuesta concreta a la denuncia de Andrés Velázquez, y ya se está lanzando para ser presidente, para ser candidato presidencial en contra de Maduro. Uno se pregunta muchas veces dónde está la seriedad de los políticos, y esto también vamos a aprovechar para preguntárselo a nuestro invitado de hoy. Bueno, finalmente, como les decía, Henry Falcón también se ha postulado. Muy probablemente el día de mañana tendremos oportunidad de pasar revista a estos candidatos y a las acciones concretas por parte de la oposición venezolana. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Milton Valderrama nos acompaña el día de hoy. Le agradezco su paciencia, además, Milton, porque bueno, nos toca como siempre hacer nuestro recorrido informativo, arrancando el programa, conversando con tanta gente querida y saludando. Ya hay muchas personas que nos han escrito y ya los vamos a incorporar. Pero quiero presentar brevemente a mi amigo, además una persona que admiro mucho acá en los Estados Unidos, Milton Valderrama. En concreto, porque pues si nos ponemos a explicar, a mostrarles toda su experiencia y su hoja de vida, tardaríamos prácticamente todo el programa. Uno de los elementos que me llama la atención es que él ha transitado desde elementos tan particularmente interesantes como ser un profesional en términos aeronáuticos, hasta ser un asesor político, fundador de agrupaciones hispanas en los Estados Unidos. Además, una persona que interesado en la naturaleza de la participación hispana, ha participado en organizaciones que, por cierto, hemos hablado de ellas acá, entre ellas Mi Familia Vota y Colombianos Unidos por un País. Fue cofundador y ex vicepresidente de la Fundación Ser Colombia y coach político, como les decía, directivo para diferentes personalidades y organizaciones. Además, este señor que tengo a mi lado, los que no lo están viendo ya lo van a escuchar, es escritor también y el autor de un par de libros, La Jaula del Miedo y Voces. Milton, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Vladimir, muchas gracias, feliz de estar aquí, gracias por la invitación, por la introducción y feliz de estar con tu audiencia, claro. Y hay un elemento que nos falta, además, Milton Valderrama es mi compañero en CNC Florida Central, porque sí, todos los lunes en la mañana aprovechamos tu mensaje a nuestra audiencia. Una capsulita allí que damos para empezar la semana con energía. Una cápsula pero poderosa, como un gramo, 1000 miligramos de Milton Valderrama, algo así. Bueno, Milton, bienvenido a tu casa, hay muchas cosas que hablar. Voy a bajar un poco la cortina para compartir. A ustedes les invito a que compartan sus comentarios, opiniones, interrogantes teniendo a Milton acá. Milton es colombiano, pero siendo colombiano él llegó muy joven acá, llegó a los Estados Unidos a los 21 años, si mal no recuerdo. Es decir, tienes al menos la mitad de tu vida, la tienes acá. Exactamente, okay, así mismo. Muy bien. Entonces, bueno, por supuesto, eso hace que tu cosmovisión de las cosas cambie, se amplíe, termine siendo pues muchas cosas y no solamente aquel Milton que salió en su oportunidad de Colombia. Vamos a comenzar hablando de Colombia y luego aterrizamos en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa Colombia que dejaste hace 21 años atrás? Fue una Colombia muy aporreada por el narcotráfico, precisamente de la ciudad donde soy yo, que era la cuna del Cartel del Norte del Valle.
todos ahora o muertos o presos acá en Estados Unidos. Unos ya han vuelto, han regresado, ya pagaron sus delitos ante la justicia norteamericana, pero era una ciudad de muy pocas oportunidades, y peor aún lo que me dio a mí por estudiar y ejercer, que fue la aviación. Te imaginas que era como que era un target, me miraban como este puede servir, claro. Y hubieron propuestas obviamente, y uno a esa edad... ¿Te llegó a abordar algún cartel de la droga para que pilotearas alguna nave? Gente de los carteles, okay. Sí. Claro okay. que sí, a propuestas llegan y uno a esa edad pues se confunde, digámoslo así. Y yo lo que precisamente hice fue pensar en mi madre y decir, no, ella no merece esto, yo tampoco. Tenía la oportunidad de venir aquí porque tenía 2 tías que vivían aquí en Orlando. Okay. Y me vine a conocer, duré aquí como 5 meses, regresé a Colombia. Y como 3 meses, 4 meses después, al ver que no había oportunidad de hacer algo, entre comillas, legal, pues decidí mejor venirme y hacer mi vida. Y no me arrepiento. Yo creo que es la mejor decisión que he tomado. Ahora, hablando de esa Colombia, y tengo algunos problemas con el retorno del video, me gustaría que ustedes me confirmen si les está llegando bien pues la entrevista del día de hoy, nuestro programa del día de hoy. Esa Colombia... muy distinta, asumimos, a la de hoy día. Yo he tenido la oportunidad de estar allá unas 2 o 3 veces en Colombia. No es que la conozca muy bien, pero al menos he tenido la oportunidad. Incluso estuve cuando Uribe estaba en su más tenía su más alta popularidad, creo que el 81% popularidad. Sí. Eso fue hacia el 2008, sí. Cuando, bueno, arrancó todo este ataque frontal directo a la FARC y a todos los movimientos guerrilleros e insurgentes en Colombia. Pero me gustaría entender un poco mejor esa Colombia de aquel entonces, sin detenernos mucho porque nos interesa la de ahora, porque dentro de esa cosmovisión que tienes, me encantaría que nos describieras cronológicamente, sin hablar de tiempos determinados necesariamente, esa evolución hasta la Colombia del 2018. Pues yo creo que Colombia en ese tiempo Colombia siempre ha sido un país muy violento. Siempre ha sido marcado por eso, por guerrilla, por narcotráfico, por delincuencia común, por mucha violencia, mucha sangre. La historia de Colombia siempre ha sido valorada por eso. Y no es la diferencia ahora. Se notó un cambio muy grande cuando entra el expresidente Álvaro Uribe. Claro que sí. Él recupera zonas del país, pero muchísimas zonas donde ya no había presencia de la ley, de la autoridad. Y a ese nivel estaba ya Colombia de ahogado con la guerrilla, y a eso súmele el narcotráfico, porque porque ya están desmovilizados, el grupo narcotraficante más grande que puede haber en el mundo. Sin duda. Son ellos más que son pero armados. Pero una también. Realidad es que sigue existiendo el narcotráfico en Colombia. Ha aumentado, ya volvimos desgraciadamente a ocupar los primeros niveles de producción y de exportación de cocaína, que durante el gobierno de Uribe se bajó totalmente a lo que fue la producción. Ya lo que hacía el narcotraficante era ir a los países suramericanos y distribuir, pero él era como el negociante, pero en Colombia pues no había cabida para poder hacer el negocio de cultivar o de guardar o de transportar, era muy difícil. Pero la Colombia de ahora viene muy herida por la herencia que deja ese narcotráfico. ¿Qué pasa? Que gracias a ese narcotráfico y a todo lo que entorna a eso, viene mucho la corrupción, y el narcotráfico tocó el poder, claro. La política, los dirigentes. El narcotráfico ponía alcaldes, ponía senadores, ponía presidentes. Proceso 8000, el presidente Ernesto Samper, eso es Voz Populi, el cartel de Cali prácticamente lo puso allí, por más que diga que no, y pues como no hay nada aprobado pues no se puede, pero es la realidad. A ese nivel llegó el narcotráfico, poner un presidente de la república, o sea, ¿a qué control había? Claro. Estamos a disposición. Se había un poder detrás del poder. Un poder y macabro, claro. Detrás del poder. El poder de poder hacer leyes para poder favorecer todo ese mercado que trae muchas cosas, sicariatos, cero educación, los niños van creciendo y no quieren ya educarse ni nada porque quieren el ejemplo que ven es el narcotraficante, claro. Del jovencito que está en el carro del año con las mejores amiguitas, tomando el mejor trago, entonces ¿para qué voy a estudiar y trabajar si lo consigo fácil aquí haciendo esto y la oportunidad está en la calle, ¿no? Sí. De ahí a lo que vino Uribe, que empezó a limpiar todo lo que fue el narcotráfico, pues obviamente empieza a tirarse todo para atrás porque él le hace un ataque frontal a la guerrilla, eliminándola a plomo, como se dice, y pues era la única manera de hacerlo, claro. También porque ya estaba esto desbordado totalmente. Recupera muchísimo. Yo me fui de Colombia, Vladimir,
En áreas, yo tenía un amigo en Popayán, Cauca. Cauca era una zona roja, imposible meterse allá. Ni la policía estaba allá, ni el ejército estaba allá. No se podía ir. No se podía ir. Yo fui un fin de semana al cumpleaños de la hermanita de él y era increíble tú andando en la ciudad o en las poblaciones cercanas y ver la guerrilla en la calle andando con sus fusiles como si nada. Era la autoridad. Era la autoridad. Y sabían no había quién policía, era quién. no había militares. No existía. Y ellos sabían quién era quién y quién hacía todo y había que estar hablando con ellos, había que darles dinero para que los dejaran trabajar. Ellos eran cafeteros y los indígenas le vendían el café a ellos, tenían una trilladora, ellos tenían que pagar su aporte para poder sus vacunas, no sé cómo le llamaban. Exacto, ustedes vacunas allá. que los dejaran transitar con su mercancía y todo. Y regreso a Colombia años después, pongámosle yo salí en el 99, yo creo que fue para el 2010, vuelvo a la misma área, ya con turismo, ya con la gente normal, ya con los pueblos con sus inspecciones de policías, con el ejército. Hay algo muy bello que sucede en Colombia ahora y cualquiera que haya ido y haya vivido esas dos etapas lo puede corroborar. El ejército en las carreteras de mayor peligrosidad campan al borde de la carretera y están siempre patrullando ahí. Tú pasas en el carro como vayas y siempre te hacen esta señal así. Eso es lindo, claro. Le devuelve a uno ese amor de patria, como de que se siente tranquilo, ¿no? Álvaro Uribe creó eso en los colombianos, nos volvió muy patriotas que no lo éramos. Ese amor a la bandera, ese amor a la tierra, al ejército y a la autoridad la hizo valorar, la hizo profesional, hizo ponerle un estatus que debería tener y la ha recuperado. El Colombia ahora en este momento 2018 está muy complicado. Yo creo que estamos yéndonos para atrás. Pero quiero, antes de que lleguemos a ese punto del 2018, hacer dos precisiones. La primera, porque ya nos toca irnos a la primera pausa. Y la segunda tiene que ver con lo que tú comentabas de la época de Álvaro Uribe Vélez. No solo a los colombianos, los latinoamericanos en general, algo nos quedó incluso de la marca país colombiana. Y era aquel eslogan emblemático, histórico, que era: Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Sí, señora. Y eso te digo porque me tocó en su oportunidad estudiarlo dentro de la academia, en términos del periodismo, el mercadeo, y era un fenómeno. Pero que todos hablamos de ese fenómeno, porque el metamensaje que se enviaba allí, el único riesgo es que te quieras quedar. Totalmente. Eso hizo que prácticamente la mitad de los países de América Latina trataran de copiar, porque es que no había posibilidad de hacer algo mejor. Y creo que hoy día, por eso después de tanto tiempo, aún nos ha quedado en la mente aquellos paisajes hermosos, las mujeres colombianas que son preciosas, los textiles, el café, su gente, Bogotá, y bueno, el imaginarte el único riesgo, y tal cual, las 3 veces que me tocó ir fue justamente en el tiempo Uribe, y créeme, sorprendido de llegar a una Colombia que no era la que me vendían en Venezuela, la que creía conocer en Venezuela. Pero bueno, nos toca hacer la primera pausa. Les doy chance para que aprovechen que tenemos a Milton Valderrama acá con nosotros para compartir. En la segunda parte vamos a entrarle al tema político, vamos a entrarle al tema hispano. Aprovechen sus preguntas en nuestro programa del día de hoy, el número 602. Así que pues no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia.